Nadie espera volver a casa y encontrar sus maletas apiladas en la acera, como si toda una vida pudiera resumirse en 4 rueditas de tela gastada y cremalleras atascadas. Pero eso fue exactamente lo que Audrey Wilson encontró al bajar del taxi aquella sofocante tarde de domingo. Las ruedas de la maleta de mano estaban torcidas, y la asa de cuero, un regalo antiguo de Richard, colgaba desgastada, como si también estuviera cansada de todo aquello. Encima de la maleta más grande había una hoja doblada apresuradamente. Audrey reconoció de inmediato la letra inclinada de Vanessa. Si quieres seguir aquí, el garaje está a tu disposición. La casa es nuestra ahora. Por un momento, Audrey quedó inmóvil, como si su cuerpo no hubiera recibido la orden de reaccionar. Los vecinos fingían no ver, y las nubes cargadas en el cielo parecían confirmar que no había lugar para ella, ni dentro de la casa, ni fuera. Durante los primeros minutos, Audrey ni pensó en discutir. Arrastró las maletas hasta la sombra de un arbusto y se sentó en el bordillo, intentando entender cómo había llegado hasta ese punto. La casa, esa misma que ahora le negaba refugio, era parte de lo que quedaba de su identidad. Allí pintó las paredes de azul claro junto a Richard, colgó los cuadros con fotos de Gregory cuando era niño, y regó durante años las hortensias que ahora apenas se veían en el jardín descuidado. Había entregado la escritura al hijo sin vacilar, confiando en que el amor y la gratitud bastarían para garantizar el respeto. Pero el tiempo, descubría ahora, era implacable con los ingenuos. Audrey sintió que en ese momento algo dentro de ella se rompía. No era el orgullo, sino la ilusión. Audrey no recordaba haber llorado en los últimos meses. Pero ahí, en el bordillo, las lágrimas vinieron con facilidad, silenciosas y calientes. No era solo tristeza, era desorientación, un vértigo repentino de quien ya no reconoce su lugar en el mundo. Tras media hora, se levantó con dificultad, empujando las maletas hasta la casa de la vecina Marta, 3 casas más abajo. Marta abrió la puerta sin hacer preguntas, como si ya supiera. Era amiga de toda la vida, el tipo de persona que no necesita explicaciones para ofrecer refugio. Aquella noche, Audrey durmió en un cuarto de invitados estrecho, con una colcha floreada que olía a lavanda y acogida. Pero en realidad no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando cada pequeña concesión que había hecho desde que Gregory y Vanessa se mudaron, el cuarto que se dio, el baño que comenzó a compartir, los rincones de la casa donde fue siendo empujada hasta no quedar ningún espacio suyo. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, Audrey tomó la carpeta donde guardaba recibos y extractos. Incluso sin la escritura, sabía que algo no cuadraba, que pagar durante 2 años la hipoteca de una casa de la que fue expulsada no podía ser solo un favor de madre. Marta la acompañó a la oficina de un joven abogado recomendado por una amiga de la iglesia. Brian tenía poco más de 30 años y una mirada atenta que la sorprendió. Cuando vio los comprobantes organizados en orden cronológico, con anotaciones cuidadosas y detalles bancarios, frunció el ceño. Usted puede que ya no sea la propietaria formal de la casa, pero esto tiene peso, dijo, revisando los papeles con seriedad. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que Audrey se sintió escuchada, y más importante, tomada en serio. En los días siguientes, Audrey comenzó a frecuentar la oficina de Brian como quien frecuenta un lugar sagrado. Llevaba documentos, tomaba notas y respondía a las preguntas con precisión. No había espacio para errores. Mientras Gregory y Vanessa pensaban que ella simplemente había desaparecido, Audrey construía silenciosamente el cimiento de su reacción. Brian descubrió que, por la legislación vigente, quien pagaba íntegramente las cuotas de la hipoteca por un periodo continuo podía solicitar, como mínimo, el bloqueo de la venta del inmueble. Gregory y Vanessa ya habían iniciado negociaciones con una agencia inmobiliaria, apuntando a una mansión moderna en Hollywood Hills. Querían usar el valor de la casa que Audrey y Richard habían construido como entrada. Pero la demanda judicial, aún en etapa inicial, impidió la venta de inmediato. El nombre de Audrey, aunque no estaba en la escritura, ahora constaba en el proceso como parte legítima. Y eso lo cambió todo. Fue solo cuando Vanessa recibió la notificación judicial que Audrey tuvo la primera señal de reacción. La nuera llamó furiosa al final de la tarde, dejando una secuencia de mensajes en el celular de Marta, con amenazas veladas e ironías explícitas. Estás destruyendo a la familia, Audrey. Piensa en tu nieta. Piensa en lo que le estás haciendo. Audrey escuchó los mensajes sola, con el teléfono en el regazo, sentada en el jardín de Marta. El sol caía suavemente sobre las plantas y, por un momento, sintió ganas de ceder, como había hecho tantas otras veces. Pero algo dentro de ella resistió. Por primera vez, reconoció la manipulación por lo que era,
Un intento de culpa, de control, de silenciamiento. Y ella estaba cansada de callar. Borró los audios uno por uno, con firmeza, como si cada toque en la pantalla limpiara un poco de la suciedad que la familia había dejado en su historia. Gregory apareció en la puerta de la casa de Marta 3 días después, sin avisar. Llevaba una camisa social arrugada y tenía una expresión que Audrey conocía bien. La misma que ponía cuando quería algo pero fingía estar preocupado. Marta estaba en el mercado, así que fue Audrey quien atendió. No pidió disculpas, ni preguntó cómo estaba. Solo dijo que aquello estaba yendo demasiado lejos, que los vecinos estaban comentando, que su hija Ellie estaba confundida con lo que pasaba. Audrey guardó silencio unos segundos. Observó al hombre frente a ella e intentó encontrar en él al niño que acunaba en los brazos, que llevaba a la escuela en los días lluviosos, que ella y Richard criaron con tanto amor, pero no pudo. Gregory ahora era un adulto que la veía como un estorbo, un obstáculo a ser eliminado. Cuando terminó de hablar, ella solo respondió: «Me lo quitaste todo. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias». Esa noche, Audrey no lloró. Estaba exhausta, sí, pero también decidida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algún control sobre su propia vida. Brian explicó que el proceso llevaría meses, tal vez más de un año, pero que había fundamentos sólidos. Mientras tanto, Audrey tendría derecho a permanecer en la casa hasta que el caso fuera juzgado. La decisión provisional de la jueza impediría cualquier venta, desalojo o mudanza sin su autorización. Cuando Marta lo supo, abrió un vino barato para celebrar y las dos brindaron con sencillez. Audrey, sin embargo, aún no se sentía victoriosa. Sabía que el camino sería largo, emocionalmente, financieramente, jurídicamente, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Ya no se trataba solo de la casa. Era cuestión de recuperar su propio nombre, su historia, el derecho a existir con dignidad. 2 días después de la orden judicial, Audrey decidió volver a la casa. No avisó a nadie. Tomó un taxi con las maletas que había guardado en el cuarto de huéspedes de Marta y bajó silenciosamente frente al portón. Vanessa no estaba y Gregory había salido a trabajar. Solo la empleada doméstica la vio entrar, sorprendida y apurada. Audrey subió las escaleras con pasos lentos, deteniéndose frente a la puerta de su antiguo cuarto. Dentro, el ambiente estaba despersonalizado. Los muebles habían sido cambiados, los cuadros quitados, la colcha de la cama era neutra, impersonal. Pero el espacio seguía siendo suyo, al menos en lo íntimo. Bajó al piso de abajo, al fondo del corredor, donde quedaba el antiguo depósito que habían transformado en garaje. La pequeña cama seguía ahí, junto con las cajas apiladas y una silla apoyada en la pared. Audrey respiró hondo. La casa podía haber sido deformada por manos ingratas, pero ella sabía dónde había sido colocado cada ladrillo. Y eso nadie podía quitárselo. En las semanas siguientes, Audrey reconstruyó su cotidianidad como quien recoge fragmentos de un vidrio antiguo. Empezó a trabajar 3 veces por semana en la cafetería de la esquina, sugerencia de Marta. El trabajo era sencillo: organizar las mesas, atender clientes, ayudar en la cocina. Pero había allí una dignidad silenciosa que no sentía hacía años. A Audrey le gustaba conversar con los clientes de siempre, anotar los pedidos con su letra firme y volver a casa con las manos oliendo a café y vainilla. El sueldo no era alto, pero por primera vez podía comprarse sus propias cosas sin depender de nadie. Compró un nuevo juego de toallas, una tetera azul, un jarrón de cerámica para sus orquídeas, pequeñas selecciones que para ella significaban libertad. Y cada una de ellas era una forma de reocupar simbólicamente el espacio que le había sido arrebatado. Con el tiempo, las miradas de Gregory pasaron de la arrogancia al desconcierto. Evitaba cruzarse con la madre por la casa, desviaba la mirada en el pasillo y murmuraba saludos apurados en la cocina. Vanessa, por su parte, adoptó el silencio gélido como escudo. Audrey se dio cuenta de que, aunque seguían allí, ya no se sentían dueños del lugar como antes. Era como si la presencia silenciosa de ella recordara constantemente que ese espacio no había sido conquistado con honestidad. Audrey no provocaba, pero tampoco se doblegaba más. Leía sus libros en la sala, regaba las plantas del balcón, escuchaba su música antigua en el tocadiscos heredado de Richard. Y cuando recibía la visita de Marta o del abogado, se esmeraba en servir café en la mesa de la cocina, como siempre hacía. Su regreso al hogar no era ruidoso, pero sí firme. Cada gesto cotidiano era una afirmación de que no había sido derrotada. Una tarde nublada de miércoles, Audrey decidió visitar el antiguo desván. Era un espacio polvoriento donde guardaban cajas con fotografías, papeles viejos y recuerdos del pasado. Subió despacio, con una linterna en las manos, y se sentó junto a una pila de álbumes.
Allí encontró cartas que Richard escribió cuando estaban recién casados, dibujos de Gregory hechos aún en preescolar, e incluso el recibo de la primera nevera de la familia. Audrey pasó horas hojeando esos recuerdos, sintiendo el peso del tiempo, pero también su fuerza. No era nostalgia. Era una reafirmación de que su historia no podía ser borrada por documentos ni decisiones precipitadas. Al bajar del desván, se llevó una caja con algunas de esas memorias y las colocó de nuevo en el cuarto donde dormía ahora. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Ese espacio, poco a poco, volvía a ser su hogar. En la cafetería, Audrey empezó a ser reconocida por los clientes habituales. Algunos la llamaban por su nombre, otros elogiaban su amabilidad discreta y el esmero en los detalles. Un señor llamado Ernesto, que aparecía cada viernes para leer el periódico, empezó a dejarle recados escritos en la servilleta, siempre con una broma ligera o un agradecimiento sincero. Audrey sonreía al recoger los mensajes, sintiendo renacer algo dentro de sí. Nunca se había imaginado trabajando otra vez tras la jubilación, mucho menos en un lugar público, pero aquella rutina simple la hacía sentir viva. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 2 meses desde que regresó a casa, y el dolor del abandono comenzaba a perder fuerza. El proceso judicial seguía. Los trámites eran lentos, pero ella había dejado de ser solo la señora olvidada en el garaje. Ahora era Audrey Wilson, la mujer que volvió a ocupar su nombre, sus espacios, su historia. Cierta noche, al llegar del trabajo, Audrey encontró a Ellie, su nieta de 9 años, sentada en la escalera con los ojos rojos. La niña tenía un cuaderno en las manos, y al ver a la abuela, corrió hacia ella. «¿Por qué ya no estás más con nosotros en la sala, abuela?», preguntó, con la franqueza de los niños que no entienden lo que los adultos complican. Audrey se arrodilló para quedar a su altura y la abrazó con fuerza. Le explicó con cuidado que había cosas que necesitaban resolverse entre adultos, pero que su amor nunca cambiaría. Ellie escuchó en silencio. Luego entregó el cuaderno. Era una carta, escrita con lápices de colores y llena de dibujos. «Para cuando estés triste», decía la portada. Audrey guardó el cuaderno como si fuera un tesoro, porque lo era. En ese momento, entendió que incluso en medio del dolor, aún podían construirse puentes. Algunas semanas después, Brian le informó de un avance importante en el proceso. Con base en los comprobantes y registros presentados, la justicia autorizaría la revisión del contrato de transferencia de la casa. Eso significaba que Audrey tendría derecho a solicitar la reversión de la escritura, o al menos la inclusión de su nombre como copropietaria. Era un paso grande y delicado. Brian dejó claro que la decisión era de ella: seguir con el proceso y reclamar formalmente la casa, o buscar un acuerdo extrajudicial. Audrey pidió tiempo. No quería venganza, quería justicia. Pasó los días siguientes reflexionando, caminando por los cuartos de la casa, recordando lo que había sido un hogar y pensando en lo que aún podría ser. Dormía mal, con pensamientos revueltos, pero cada mañana la encontraba más firme. Cuando tomó su decisión, no fue con rabia, fue con lucidez. Y le respondió a Brian: «Llegaremos hasta el final». Gregory reaccionó con incredulidad. Llamó a Audrey egoísta, la acusó de intentar destruir la propia familia. Vanessa, por su parte, rehusó cualquier conversación directa. Empezó a dejar notas pasivo-agresivas por la casa, culpándola de todo, desde los gastos de abogados hasta el mal humor de Ellie. Pero Audrey ya no se afectaba. Había aprendido a distinguir el ruido de la verdad. En vez de desgastarse con enfrentamientos, se concentró en sí misma. Volvió a cuidar la huerta en el patio, restauró las macetas rotas, colgó fotos antiguas de Richard y Ellie en el pasillo y hasta reaprovechó cortinas guardadas en el armario. Poco a poco, la casa recuperaba el calor que había perdido. No era una guerra por el espacio físico, era un movimiento de rescate simbólico. Y Audrey sabía que no necesitaba gritar para hacerse presente. Su persistencia, ahora, hablaba más alto que cualquier discurso. Audrey decidió que era hora de involucrar a su nieta en algo positivo. Una tarde de sábado, invitó a Ellie a ayudarla en la huerta que había replantado en el patio. Mientras colocaban brotes de albahaca y romero en pequeñas macetas, Ellie contó sobre la escuela, sus amigas y un proyecto de arte que estaba ansiosa por presentar. Audrey escuchó con atención. Corrigió la postura de la niña al sostener el pincel y elogió cada color usado. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Abuela y nieta trabajando lado a lado para cultivar algo vivo. Cuando terminaron, Ellie miró a Audrey y dijo: «Abuela, me gusta estar aquí contigo». Esa frase sonó más fuerte que cualquier documento legal. Fue allí, entre tierra y semillas, que Audrey sintió la verdadera dimensión de su victoria.
no en los papeles, sino en el corazón de la familia. A la mañana siguiente, Vanessa apareció disimuladamente en el patio, fingiendo curiosidad por el aroma de las plantas. Intentó iniciar conversación, pero terminó hablando sola, sin encontrar eco en las respuestas de Audrey. La nuera se retiró, dejó escapar un «bueno, estás diferente», y se fue sin saludar. Para Audrey, eso significó más que cualquier resolución judicial. Su presencia ya no era cuestionada. El patio, antes descuidado por ambos, ahora era su refugio y escenario de pequeñas reconciliaciones. Allí reafirmaba su lugar con cada nuevo brote que surgía. Y sobre todo, mostraba a Gregory y Vanessa que no era solo una paralizada esperando un veredicto. Era la fundadora de un hogar en reconstrucción, firme en su decisión de no renunciar a sí misma. Ese mismo día, Brian convocó a Audrey a una reunión en la oficina. Tenía en manos un borrador de acuerdo extrajudicial, por si quería optar por una solución más rápida y menos costosa. El acuerdo preveía que Gregory y Vanessa reconocieran formalmente el pago de la hipoteca por parte de la madre en los últimos 2 años, incluyeran su nombre en la escritura como copropietaria y se comprometieran a mantener las condiciones originales de la casa por un periodo mínimo de 5 años. Era un término medio. La casa seguiría bajo la guarda conjunta, pero con respeto garantizado por ley. Brian explicó cada cláusula con paciencia, respondiendo dudas y destacando los puntos que podrían protegerla de futuras manipulaciones. Audrey escuchó atentamente, imaginando el peso que cada firma en el documento llevaría. Sabía que un acuerdo no borraría todo el sufrimiento, pero podría cerrar ese capítulo antes de que se volviera aún más amargo. A la tarde siguiente, Audrey invitó a Gregory y Vanessa a conversar en la sala de estar. Colocó café y galletas en una mesita auxiliar y se sentó frente al hijo, con el acuerdo abierto en el regazo. La tensión era palpable. Gregory cruzaba los brazos. Vanessa mantenía la mirada distante, como si ya hubiera dicho todo. Pero Audrey habló con calma. Recordó el respeto que existió allí, los recuerdos compartidos, y explicó que ese acuerdo no era un ataque, sino una reconstrucción de confianza. Pidió que lo vieran como un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todos. Hubo un silencio largo, pesado, hasta que Gregory suspiró y, en un gesto vacilante, extendió la mano para firmar. Vanessa siguió el ejemplo. Cuando el acuerdo final fue ratificado, Audrey se sintió ligera, como si el peso de toda la injusticia se hubiera deslizado por los papeles y quedara allí, sin poder volver. Con el acuerdo firmado, la casa tomó un nuevo ritmo. Las puertas ya no se cerraban de golpe, y las conversaciones se hicieron posibles, aunque cautelosas. Ellie, al notar el cambio en el ambiente, empezó a invitar a la abuela a ver dibujos animados en la sala, paseando con su manta colorida y traviesa alrededor de Audrey. Gregory, por su parte, empezó a llegar más temprano del trabajo, ayudando a recoger las plantas del patio antes de que oscureciera, como si quisiera reconquistar el propio hogar. Vanessa, aunque reservada, adecuó la decoración del cuarto que había transformado, reincorporando algunas cortinas floreadas que Audrey había traído, tal vez como un gesto inconsciente de reconciliación. Era lento, pero era progreso. Y, por primera vez en semanas, Audrey vislumbró un futuro en común, no solo un terreno de disputa. En las mañanas siguientes, mientras preparaba el café, Audrey reflexionaba sobre cómo ese proceso la había transformado. Ya no era la viuda tímida que evitaba el silencio de la casa. Había reencontrado su voz, y la usaba con firmeza. Con cada taza servida, sentía que el aroma del café filtrado se mezclaba con la esperanza que ahora la habitaba. Sabía que la justicia a veces tardaba, pero que su persistencia había inaugurado una nueva etapa de respeto y diálogo. Al mirar al balcón donde las orquídeas florecían, recordó a Richard y sonrió. Él siempre decía que cuidar de una planta requería paciencia y cariño. Aquellas palabras, antes simples, ahora formaban parte de su propia historia de superación. A la mañana siguiente del acuerdo, Audrey despertó más temprano de lo habitual y fue a la cocina a encender la cafetera. Mientras esperaba el goteo rítmico del café, sintió un escalofrío de satisfacción. El aroma intenso invadía el ambiente con promesa de un nuevo día. Decidió preparar un desayuno especial, tostadas con mermelada casera y huevos revueltos, e instaló una pequeña mesa redonda en el balcón, junto a las orquídeas que ahora florecían en abundancia. Cuando Gregory apareció, aún en pijama, y Vanessa traía a Ellie en brazos medio dormida, los encontró reunidos en silencio frente a la mesa puesta. Había un brillo diferente en los ojos de cada uno, una cordialidad que antes se ocultaba tras puertas cerradas. Audrey los invitó a probar el café, y Vanessa murmuró un gracias, casi inaudible.
Ellie, animada, elogió la mermelada y preguntó cuándo podrían recoger más albahaca del patio. Fue allí, en ese instante simple de compartir, que Audrey percibió que el gesto más poderoso no provenía de sentencias judiciales, sino de gestos cotidianos que restablecen los vínculos. Cada sorbo de café, cada rebanada de pan, cada planta cuidada juntos renovaba el hogar de forma casi imperceptible, pero sólida. En las horas siguientes, mientras el sol se elevaba, Audrey se dedicó a registrar todo en un pequeño diario que guardaba en el cajón del escritorio. Describió con detalles el desayuno, las reacciones de cada uno y hasta el viento suave que movía las cortinas floreadas. Luego, decidió llamar a Brian para agradecerle el apoyo incansable e informar sobre el clima de tregua en la casa. Él respondió con entusiasmo, recordándole que ese era solo un paso más en su trayectoria. Después, llamó a Marta para quedar a almorzar juntas en la cafetería de siempre, pues quería compartir la alegría sin reservas. Al colgar el teléfono por tercera vez, sintió una gratitud profunda por haber encontrado la fuerza para luchar no solo por los muros de esa casa, sino por su propio valor. Esa tarde, plantó nuevos brotes de lavanda junto a las hortensias y la huerta, como símbolo de continuidad. Con cada flor que florecía, una nueva página de su vida florecía también. Y mientras regaba las plantas, pensó en Richard y en cómo se habría sentido orgulloso de la mujer decidida en la que se había convertido. La casa, al fin, volvía a respirar. No por los documentos firmados, sino por los pequeños actos de cuidado y amor que Audrey impuso con serenidad y valentía. Una mañana de viernes, mientras el sol aún teñía el cielo de naranja, Audrey decidió llevar a Ellie a la panadería local para un pequeño paseo. Caminaron juntas por la acera, conversando sobre la escuela, los dibujos que Ellie planeaba mostrar en clase y los animales que más le gustaban. Al llegar a la panadería, fueron recibidas por el aroma de pan fresco y la sonrisa acogedora del señor Luis, que siempre reservaba croissants calientes para Audrey. Se sentaron en una mesita de esquina, con el café en tazas de cerámica azul, regalo de Marta, y comieron en un silencio cómodo, intercambiando miradas cómplices a cada bocado. Ellie tiró de la mano de Audrey y preguntó si recordaba cuando, siendo niña, la llevaba al mismo sitio de la mano. Audrey sonrió al pensar en los años que parecían tan lejanos, y por un instante, sintió la continuidad de su propia historia, como si todo lo que vivía ahora fuera solo un capítulo más de aquella relación que comenzó hace casi una década. Al regresar a casa, madre y nieta encontraron a Brian, que llegaba para el encuentro semanal de actualización del proceso. Vestido con un traje gris claro, trajo buenas noticias. El Ministerio Público había aceptado la revisión de cláusulas del contrato hipotecario, y en breve, la jueza emitiría sentencia favorable a la reversión parcial de la escritura, reconociendo la coparticipación de Audrey en los derechos del inmueble. Audrey recibió la noticia con la serenidad de quien ya había vencido su primera gran batalla, y aunque no ocultó el alivio, mantuvo la postura firme que la acompañaba desde el inicio. Después de la reunión, Brian le entregó un ejemplar del proceso encuadernado, con páginas marcadas y anotaciones, y sugirió que lo guardara en un lugar seguro, casi como un trofeo simbólico. Más tarde, en el cuarto que llamaba Hogar de Nuevo, Audrey colocó ese volumen en la estantería junto a los antiguos álbumes familiares, entre la colección de cintas de casete de Richard y los cuadernos de recetas de su abuela. Era un espacio que, poco a poco, consolidaba su historia en todas las dimensiones, afectiva, práctica y legal. Y al cerrar la puerta y pasar la llave en la cerradura, sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida podía fluir en paz, pues el lugar donde pertenecía finalmente reconocía su valor. Cuando llegó la sentencia final, en una resolución de pocas líneas pero de enorme significado, Audrey estaba en la cafetería organizando los cubiertos para el brunch de fin de semana. Brian llamó anunciando que la jueza había aceptado íntegramente su petición. La escritura sería revisada y reemitida a nombre de Audrey Wilson y Gregory, cada uno con el 50% de participación reconocida. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Audrey sintió la mesa temblar bajo sus manos. Apretó la cuchara con fuerza y tuvo que cerrar los ojos para contener el nudo en la garganta. Al abrirlos de nuevo, respiró hondo. Sintió el aroma del pan aún recién salido del horno y se dio cuenta de que, después de tanto tiempo preguntándose quién era y dónde pertenecía, por fin tenía una respuesta que constaba en documento oficial. Aquella tarde, al volver a casa, fue directa al despacho donde guardaba el proceso encuadernado. Colocó la sentencia en un portarretratos improvisado y la colgó junto a la puerta de entrada, como un hito simbólico de ese capítulo cerrado. Al día siguiente, decidió celebrar de manera simple, como siempre le enseñó la vida,
reuniendo a quienes se preocupaban por ella. Invitó a Marta a un almuerzo en casa y pidió a Ellie que ayudara a elegir la vajilla colorida. Preparó ensalada fresca con hojas de la huerta, horneó un pastel de zanahoria siguiendo la receta de la abuela y se empeñó en colocar las orquídeas en la mesa central del salón. Cuando Marta llegó, abrazó fuerte a Audrey, sin decir nada, y se acomodaron alrededor de la mesa decorada con manteles floridos. Hubo risas, recuerdos de la vida pasada con Richard y planes para el aniversario de 1 año de la sentencia. Lo celebrarían con una fiesta en el patio, con música en vivo y pastel de varios pisos. Ellie, entusiasmada, propuso plantar un cantero de flores más para marcar la fecha. Y al mirar a la nieta, Audrey entendió que su superación no se limitaba al aspecto legal. Era, sobre todo, una conquista del afecto, la dignidad y la certeza de que aún podía escribir nuevos capítulos en su propia historia. En los meses siguientes, Audrey descubrió que la superación no se limitaba a la victoria legal, ni a los cambios en la casa. Se trataba de redescubrir su propia fuerza cada mañana. Empezó a organizar encuentros semanales en la cafetería, invitando a otras personas mayores que enfrentaban situaciones de soledad o injusticia, compartiendo su historia como fuente de inspiración. Siguió trabajando medio tiempo, pero también dedicó tiempo a un grupo de lectura que fundó en la biblioteca municipal, donde debatió libros sobre resiliencia y autoestima. Gregory y Vanessa mantuvieron el acuerdo, y Ellie se acercaba cada vez más a la abuela, aprendiendo de ella no solo recetas y cuidados de plantas, sino también la importancia de luchar por los propios derechos. Incluso en días de lluvia, Audrey salía a caminar, sintiendo el agua golpear el paraguas y recordando cómo cada gota, en el pasado, parecía pesar sobre sus hombros, mientras que ahora representaba renovación. Aprendió a valorar el silencio de la antigua sala de estar, ya no como símbolo de abandono, sino como espacio de construcción de nuevos diálogos. Y siempre que el sol aparecía entre nubes, Audrey respiraba hondo, consciente de que el hogar se construye con batallas ganadas y pequeños gestos continuos de amor propio. En el presente, mirando atrás, Audrey se da cuenta de que aquel episodio de las maletas en la acera fue el punto de inflexión más decisivo de su vida. Se convirtió en voluntaria de una ONG que ayuda a personas mayores en disputas patrimoniales, orientándolas sobre sus derechos a la vivienda y a los bienes adquiridos durante la vida. En cada historia que acompaña, se reconoce a sí misma y refuerza su misión de dar voz a quienes fueron silenciados. Su día a día ahora se mezcla entre visitas a clientes en la cafetería, reuniones en la oficina de Brian y tardes de sábado dedicadas a los juegos de mesa con Ellie, que siempre pide a la abuela que cuente cómo logró recuperar la casa. Para los vecinos ya no es solo la señora del garaje, sino un ejemplo vivo de coraje y dignidad. Y mientras reorganiza las orquídeas en el balcón o hojea las cartas de Richard, Audrey sabe que la verdadera reinvención vino de entender que la casa más importante, aquella en la que vive cada persona, se construye de recuerdos, respeto y, sobre todo, de la capacidad de empezar de nuevo.